Montesquieu era un filósofo y jurista francés, representante del periodo de la Ilustración, y cuenta la leyenda que éste dijo que cuando el creador dotó al hombre de inteligencia, no era su intención garantizarla y nos invitaba a su cultivo. A este personaje le diré lo mismo que a usted. Es decir, que el tema de hoy es respecto a espacios confinados y que en caso de que la siguiente información no se relacione con sus actividades, puede considerarle como cultura general o uno de esos datos que, si bien no nos vuelven más inteligentes, sí nos ayudan a ignorar un poco menos. Bienvenidos. Los espacios confinados tienen su propia norma, la Secretaría del Trabajo del año 2015, y define un espacio confinado como el lugar sin ventilación o con ventilación natural deficiente, en el que una o más personas pueden desempeñar una determinada tarea en su interior, con medios limitados o restringidos para su acceso o salida, y que no está diseñado para ser ocupado en forma continua. Por lo que, dadas las características de estos, se presentan en diversos procesos y o fases de obra. ¿Qué se le ocurre a usted que podría ser un espacio confinado? Una de las palabras claves de la definición anterior es ventilación. Y esto es por los cambios que puede provocar en su atmósfera y los efectos que derivan de una deficiencia de oxígeno. Que dicho sea de paso, es una concentración por debajo de 19.5% en el volumen de este. Por otro lado, una atmósfera peligrosa es aquella que puede exponer a una persona a riesgo de muerte, incapacidad o deterioro de la capacidad de autorrescate. Lesión o enfermedad grave debido a gases, vapores o nieblas inflamables por encima del 10% del límite inferior de inflamabilidad. También contribuyen a la creación de atmósferas peligrosas las partículas combustibles en el aire, concentradas de tal forma que representen riesgo de incendio o explosión. Mismo caso la concentración de oxígeno en el aire por debajo del 19.5 o por arriba del 23.5% en volumen. Y la concentración de cualquier sustancia química peligrosa por encima del nivel de acción, conforme a lo previsto en la norma 10 de la misma Secretaría, o cualquier otra condición atmosférica que constituya un peligro inmediato para la vida o la salud. Y por su parte, una atmósfera respirable es aquella que presenta una concentración de oxígeno entre 19.5 y 23.5% en volumen y, en su caso, concentraciones de sustancias químicas peligrosas por debajo del nivel de acción. Para llevar a cabo su actividad económica o actividad de trabajo, la norma 31, referente a construcción, nos dice que el contratista debe contar con un análisis de riesgo que considere al menos la descripción de la actividad a desarrollar, las condiciones del lugar, la maquinaria, herramienta y equipo por implementar, los riesgos de los materiales o sustancias por utilizar, el estado de las posibles condiciones peligrosas y riesgos, el tiempo estimado de duración de las actividades por desarrollar y, por último, ojo aquí, personal operativo, los efectos por la concentración de oxígeno conforme a la tabla 8 de la norma, la cual nos dice que un porcentaje de oxigenación del 21% no presenta efectos, mientras que una concentración del 19.5% representa el límite inferior sin efectos para 8 horas de exposición en tales características. Por lo que ante porcentajes de oxigenación menores, los efectos van desde problemas de coordinación muscular, afectación motriz y riesgo de pérdida de la conciencia. Ante concentraciones de oxígeno del 10%, los efectos implican desorientación, respiración afectada, vértigo y dolor de cabeza. Menor a esto, los efectos pueden incluir náuseas y vómito o hasta la muerte en minutos en espacios confinados cuya concentración de oxígeno es menor del 6%. Para conocer los porcentajes de concentración de oxígeno, usted puede servirse de un aparato conocido como monitor atmosférico. Recuerde que existen evidencias documentales y físicas por cubrir, donde la participación conjunta del trabajador y el patrón es fundamental, bien sea para iniciar o para no detener actividades y para prevenir accidentes. Así que por favor piense respecto a lo siguiente: ¿cuál sería el alcance de sus obligaciones según el puesto que ocupe en su organización? El numeral 12.2 de la norma nos dice que para realizar actividades en espacios confinados
Se deberá contar con los procedimientos de seguridad para las actividades a desarrollar y de los equipos y herramienta por utilizar. Los procedimientos de muestreo para detectar atmósferas peligrosas o deficientes de oxígeno. Un plan de trabajo específico en caso de que persistan condiciones atmosféricas adversas en dicho espacio. El plan de rescate para los posibles accidentados en el espacio confinado, que incluyan el equipo de rescate para emergencias. La señalización en la entrada del espacio confinado. El responsable de la supervisión de los trabajos, que se ubicará en el exterior de este. El equipo de protección personal requerido, y al respecto, nos dice que cuando el volumen de oxígeno en el interior del espacio sea igual o menor al 19.5%, se deberá proporcionar a los trabajadores equipo con línea de suministro de aire o equipo de respiración autónomo. Los sistemas de ventilación natural o forzada para mantener una atmósfera respirable en todo momento. Ojo, queda prohibido utilizar aire comprimido como fuente de ventilación en un espacio confinado. Sobre la iluminación al interior del espacio confinado, en presencia de materiales o sustancias inflamables o explosivas, deberá ser con luminarias con tensiones de seguridad de bajo voltaje de hasta 24 volts y lámparas de uso rudo a prueba de explosión. Para las herramientas y equipos eléctricos que necesiten más de 12 voltios de tensión eléctrica para operar, se deberá contar en atmósferas explosivas con un interruptor diferencial de falla a tierra conectados a una tierra física, recordándonos que el interruptor, el transformador y demás elementos del circuito deberán ubicarse fuera del espacio confinado. Debemos contar también con los mecanismos de comunicación entre el personal que opera al interior del espacio confinado y el personal supervisor. El control de ingreso y egreso del personal al espacio confinado mediante la autorización correspondiente, el cual deberá permanecer a la entrada del mismo mientras se desarrollan las actividades. El registro de los tiempos de permanencia de los trabajadores en el interior del espacio confinado, en su caso, con pausas variables conforme a las condiciones de temperatura de la atmósfera laboral, régimen de trabajo y de la temperatura corporal del trabajador. Y por último, el muestreo continuo de la atmósfera cuando se realicen trabajos en espacios confinados con líquidos inflamables, explosivos, tóxicos o atmósferas con deficiencia de oxígeno. Previo al inicio de los trabajos en el espacio confinado, se deberá realizar un muestreo para determinar la existencia o inexistencia de una atmósfera peligrosa. Por su parte, las autorizaciones o permisos de trabajo para ingresar a un espacio confinado deberán contar al menos con el lugar donde se realizará la actividad, la fecha de ejecución, el nombre y firma del personal autorizado para ingresar, el nombre y firma del responsable del área donde se realizará la actividad y el nombre y firma de quien autoriza su ingreso. Ahora bien, dado que las características del espacio confinado y las actividades pueden ser diversas, en caso de verse involucrado en actividades en espacios confinados, le recomiendo que no cometa el error de dejarse llevar por la experiencia o comentarios ajenos y en lo que respecta al plan de rescate, haga caso a la indicación de la norma y proceda a analizar el contenido del plan en conjunto con el personal que ingrese a los espacios confinados y el personal de relevo, a fin de volver de su conocimiento la descripción de las diferentes emergencias que podrían presentarse, a quién y cómo pedir ayuda en caso de emergencia, las instrucciones de cómo se deberá atender una o más personas en caso de emergencia y asimismo el procedimiento para atender al personal que utilice equipos de respiración autónomos. Entre toda la mezcla de actividades y riesgos que se presentan durante el proceso constructivo, se encuentra la ejecución de soldadura y corte en espacios confinados, para lo cual la norma dicta que además de lo establecido en el numeral 12.2, se deberá cumplir con las siguientes condiciones de seguridad. Ventilar el interior del espacio confinado para que no existan atmósferas inflamables o explosivas. Contar con un sistema de extracción y recirculación de aire forzado para evitar los humos de soldadura. Contar con al menos un extintor tipo ABC de capacidad acorde a los materiales y tipo de fuego que pudiera presentar. Utilizar el equipo de protección personal requerido para la actividad, el
puesto de trabajo y el lugar donde se desarrollará. Contar, en su caso, con mamparas para delimitar las áreas en donde se realicen actividades de soldadura o corte. Ubicar afuera del espacio confinado las máquinas soldadoras y cilindros. Revisar los cables y conexiones antes de ser introducidos al espacio confinado. Utilizar reguladores de presión, manómetros y válvulas arrestaflama en condiciones de seguridad y operación. Utilizar en mangueras conexiones de tipo prensadas y revisar las mangueras y conexiones antes de ser introducidas al espacio confinado para evitar eventuales fugas. Aquí termina lo referente a espacios confinados y las medidas de seguridad indicadas en la norma. Sin embargo, antes de irnos le invito a responder sobre lo siguiente. ¿Qué entiende usted por espacio confinado? Además de la ventilación y el tiempo estimado de duración, ¿qué otros factores se toman en cuenta al trabajar en espacios confinados? ¿Qué datos requiere el permiso de trabajo? ¿Qué agregaría usted al plan de rescate? Y aunque no tiene nada que ver, dígame por favor, ¿para usted qué es la inteligencia? ¿Qué cree usted que diría Montesquieu sobre la actualidad? ¿Que la artificial le roba al individuo la capacidad de pensar por sí mismo o que es el hombre quien la entrega por voluntad al pedirle que piense por él? Por último, ¿usted qué opina? ¿Que hoy en día se cultiva más la artificial o la inteligencia del propio individuo? Nos vemos pronto. Por su atención, muchas gracias.